Muy buenas noches a todos nuestros oyentes, a los que nos siguen por las redes sociales. Estamos aquí en Activa Radio, hoy en su programa 33 Piedras, donde estaremos analizando la novela corta de César Vallejo. La novela se llama El Tungsteno. Y estamos acompañados, por cierto, y no es casual, no es casualidad que Diego esté a mi izquierda, y Diego Janampa, un gran amigo, un gran conocedor, por supuesto, un sociólogo, que seguramente dará mucho que hablar en el futuro. Y también tenemos aquí a Eduardo, que como siempre nos está acompañando, ¿no? Buenas noches, Diego, ¿qué tal? Muy gustoso estar aquí con ustedes para analizar una novela que me cae como sorpresa, como te comentaba, porque la veía varias veces cuando pasaba por la feria, pero nunca me entró el interés de leerlo, quizás. Entonces ahora por necesidad quizás de acompañarte en esta mesa y poder hablar y compartir algunas ideas, pues tuve que leerla. Y para serte sincero, tiene mucho que ofrecer una novela tan poco popular de Vallejo, ¿no? Porque a Vallejo generalmente se le conoce por ser poeta, pero muy poco por hacer narrativa. Entonces, esperando que nuestra conversación sea amena e interese a los espectadores, esperamos una gran noche. Okay. Excelente, Diego. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Gracias más bien, Diego, por visitarnos el día de hoy. Luis fue el que dijo, si hablamos del Tungsteno esta semana, tenemos que invitarlo a Diego, ¿no? Sí o sí, tenemos que invitarlo. Y bueno, Diego está acá. A Diego ya lo conocemos de hace bastante tiempo y esperemos que dé una buena noche a todos los que están viendo el video. Muy bien, para empezar el programa, seguramente, como Diego estaba contando algunas anécdotas, en mi caso también, ¿no? Los primeros textos que yo leo, más o menos entre 11, 10 años, no me lo van a creer seguramente, pero mi mamá tenía escondido en un cofre, atado en un trapo rojo, así medio incendiado, tenía obras como La Madre, Así se templó el acero, Campos roturados, y entre ellos había mi novela favorita, que es de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, ¿no? Que me lo leí, pero así. Intenté leer La Madre, intenté leer las otras obras, La Madre avancé bastante, Campos roturados también, y justamente después de mucho tiempo, cuando leí el Tungsteno, cuando ya estaba en la universidad, pues me hizo recordar esa época, ¿no? Mis primeras lecturas. Bueno, empezamos entonces con un breve argumento, una breve síntesis de este texto que es El Tungsteno. Aquí lo tenemos, por supuesto, en una edición de la época de Velasco que estaba a cargo de Manuel Escorza, ¿no? La novela está dividida en 3 capítulos. En el primer capítulo, Vallejo nos presenta a Quivilca, una ciudad o un pueblo de los Andes, que, bueno, se ve cambiada, se ve transformada por la llegada de Mini Society, que es una empresa minera de unos gringos conocidos como, o llamados Take y Waste, ¿no? Bueno, ahí se va a ver cómo es la relación entre la mina y los pobladores. En el segundo capítulo vamos a ver la aparición de un Servando Huanca, que es una especie de Pavel, ¿no? Estábamos conversando acerca de eso, una especie de Pavel en los Andes, que se revela contra esta situación, los abusos que cometen las minas, que denuncia a la burguesía nacional, al capital extranjero, al imperialismo, y en fin, se revela, pero es reprimido fuertemente, finalmente huye, logra escapar por ahí, ¿no? Y en el tercer capítulo, que es el último, vemos a Servando Huanca y a 2 personajes importantes de la obra discutiendo o planificando una huelga, ¿no? Una huelga, una rebelión, una revolución, se connota todo eso, y al final, bueno, termina la obra con los 3 personajes decididos a organizar la huelga, a organizar la revolución. Bien, eso sería más o menos la síntesis, seguramente vamos a ir analizando, y para empezar, pues, el comentario de Diego Janampa, que es nuestro invitado especial en este vídeo, ¿no? Bien, Diego, vamos a ver ¿qué impresión te da esta novela? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo crees
lo hace Vallejo. Bien. Voy a empezar citando a Mariátegui. Mariátegui nos va a hablar que el arte debe servir para la transformación y para la generación de conciencia social, ¿no? Mariátegui va a estar muy cansado ya de que el arte solo sirva para expresar el arte en sí mismo y que no exprese quizás un pensamiento político, un pensamiento sociológico, un pensamiento antropológico. Entonces, el arte en Mariátegui, yo estoy de acuerdo con Mariátegui en este punto, que debe servir para transformar las conciencias del hombre, para formar conciencia del hombre. Entonces, en esta lógica, Vallejo no va a ser la excepción. Cuando uno lee los poemas de Vallejo, y no nos quedemos solo en los poemas románticos, sino empecemos a leer quizás Los dados eternos, Los desgraciados, Los nueve monstruos, lo que vamos a encontrar en Vallejo no es simple reflejo de la belleza de la naturaleza, como lo hacía Becker quizás, ¿no? Entonces, lo que va a hacer Vallejo es usar a la poesía para expresar una parte de la realidad y sintetizarla en forma de crítica. Entonces, eso es Vallejo respecto a poesía. Eso es lo que conocemos de Vallejo. Bueno, lo que conocemos, ¿no?, de Vallejo. Porque lamentablemente en colegios, en universidades, no saben qué es César Vallejo. A las justas piensan que César Vallejo es el nombre de una universidad, ¿no? Y a eso nada más llegan. O quizás es el nombre de un equipo de fútbol, pero nunca se han puesto a pensar. Eso es peor todavía. Eso es peor todavía, ¿no? Porque a eso está acostumbrada la gente, y eso es lo que consume, y eso es lo que le da de consumir, pues, los medios masivos de comunicación. Entonces, empecemos por lo que es Vallejo, por lo que significa para la literatura peruana. Y hay que sentirnos orgullosos de que Vallejo es un escritor que va a sintetizar el pensamiento, como lo veníamos comentando, el pensamiento marxista en el Perú. Entonces, esta obra que hoy la estamos observando va a servir como puente entre Vallejo y la ideología marxista. En esta obra Vallejo nos va a decir o va a gritar a todo el mundo: ¿saben qué, señores? Soy un marxista convicto y confeso, como lo hacía Mariátegui en su advertencia de los 7 ensayos. Él advierte, antes de que lean todos, de que es un marxista convicto y confeso, y que su investigación no va a ser del todo neutral, sino que va a tener una parte de subjetividad o una parte de asumir una posición de clase para expresar su ensayo. Y lo mismo va a ser Vallejo. Entonces, en esa lógica, el texto que llega a mí como te mencioné al inicio, porque me invitas y ya, pues, ¿no? Habría que leer el mismo texto en sí, porque lo que generalmente se hace es leer el argumento, ¿no? O buscar en internet quizás. No, pero yo no quise hacer eso. Yo dije, tengo que leer la obra, tengo que encontrar la obra, y me fui a donde estaban vendiendo, no tenía, me fui a andar a otro sitio, pero lo tuve que conseguir aquí, ¿no? Y ya, pues, la obra, hablando ya específicamente del texto, de la narrativa, nos va a mencionar una sociedad en los Andes. Ese es el contexto, los Andes, la sierra peruana, ¿no? Y nos va a reflejar lo que hoy en día siguen viviendo nuestros hermanos campesinos, el enclave minero, ¿no? Lo que se conoce y lo que trabaja muy bien un sociólogo, se me fue el nombre ahora, que escribe Clases, Estado y Nación, se me fue el nombre en estos momentos, pero va a trabajar lo que hace la minería hoy en día en las comunidades campesinas. Y hoy en día quizás podemos entrar en discusión a si la realidad que nos plasma Vallejo en esa época se sigue plasmando hoy en día en el Perú. Quizás esa puede ser una pregunta esencial. Bien. Ahora, Diego, un ratito, a ver, vamos a continuar, pero está muy interesante, ¿no?, el análisis que haces. Pero también nos gustaría escuchar la otra parte, ¿no?, que es de Eduardo, con una mirada de repente más estética a la obra de Vallejo. ¿Qué te ha parecido, Eduardo? Sí, no,
exactamente como decía Diego, tal vez como decía Luis, siempre cuando caminábamos por ahí, por la feria, mirábamos los libros de Scorza y salía el Tusteno y no te da mucho la curiosidad, ¿no? De leerlo con solo ver el título. Además, se sobreentiende que Vallejo más que por sus novelas. Exactamente, el Tusteno se publica en España, ¿no? Se publica en España después de el primer viaje que hace Vallejo a Rusia. Y regresa, publica, es todo un boom. Y se me quedó una idea muy pequeña. ¿Por qué le dicen novela proletaria y por qué no le dicen novela minera? ¿No? Si tratan acerca de un asentamiento minero. Y tuve que estar investigando un poco y resulta que también leí un poco la novela y me di cuenta que no todo sucede dentro de la mina, ¿no? Para llamarla novela minera, sino sucede todo en la superficie, ¿no? Entonces, sí, tiene razón, porque por el hecho de que lo llaman novela proletaria. Pero también el solo hecho de concentrarme un poco en el título, ¿no? No sé, ustedes saben para qué se utilizaba el tungsteno en esa época. No sé, es un material que, según la novela, se tenía que enviar a Estados Unidos porque Estados Unidos estaba entrando en guerra, ¿no? Sí. Probablemente para hacer armas o balas, no sé. Y aparte de eso, el tungsteno es un mineral que es altamente accesible al fuego, ¿no? Es el elemento de toda la tabla periódica que resiste más al fuego, el tungsteno. Sí. Entonces, se me quedó la curiosidad de que si Vallejo pensó un poco en hacer esta metáfora, ¿no? De por qué denominarlo tungsteno a la novela. Si bien Vallejo trabajó cierto tiempo con su padre en la mina Quivilca, después de haber abandonado sus estudios en la Facultad de Letras. De medicina. Sí, en Trujillo. Yeah. Deja a su vez, se termina yendo a Quivilca y empieza a trabajar ahí. Empieza a percibir todo ese mundo y la novela manifiesta esa perspectiva que tiene Vallejo de esa época, ¿no? Y que aún se manifiesta ahora, ¿no? La clase popular, la clase baja, los indígenas que son explotados tontamente quizás, que no tienen mucho que reclamar porque están adheridos a la empresa, ¿no? Como sucedía en el caso de ese personaje, José Marino, que les vendía cosas con el pretexto de que se adeudaran y trabajaran para la empresa aún más. Fuera de ello, si nos concentramos un poco y nos plasmamos más en lo que es el contexto literario en sí, no tanto político que tiene el tungsteno, la novela, como decía Arguedas, sí, es el punto original, el origen de todo, para que se empiece a hablar un poco más de la sierra también, igual como contábamos el primer programa acerca de López Albújar, que tenía su perspectiva, Vallejo también tenía su perspectiva acerca de la sierra. Y Arguedas sí dice que ha leído mucho esta novela, le gustaba mucho, y por esa novela también se inspiraba a escribir sobre la sierra, sobre el indio. Es muy interesante lo que es un dato importante. Es cierto, Arguedas es el que leyó el tungsteno y justamente ahí le nace las ganas de ser escritor, ¿no? Entonces no es una novela cualquiera, ¿no? Ha influenciado bastante en lo que se conoce hoy en día como padre del indigenismo. Está muy interesante aquí el debate. Me gustaría hablar acerca de los primeros personajes que aparecen. Se supone que es un pueblo, yo también he investigado algo, parece que es Soras, también es un distrito de Cusco, ¿no? Sí, sí. Y yo me preguntaba, ¿qué representa los Soras? ¿O cómo es qué es lo que representa? ¿Es una representación de una realidad que ve Vallejo o es más bien una metáfora o un símbolo? Porque la novela está llena de símbolos, incluso la novela misma parece un símbolo completo, ¿no? Está simbolizando el Perú de esa época de repente, porque Vallejo es poeta, pues, ¿no? Y trabaja esto de la metáfora y todo, ¿no? No sé, Diego, ¿qué opinión tienes acerca de los Soras, ¿no? ¿Por qué los representa así Vallejo? Ya, bien. No sé estudiante de literatura, así es que voy a tener un poco de análisis sociológico, quizás. Está bien, histórico, quizás. Claro. Entonces, voy a partir de la historia. El hombre, en sus inicios, la forma de organización fue la comunidad primitiva, o el comunismo primitivo.
y después se desarrolla el esclavismo, el feudalismo y lo que hoy en día conocemos. Ya, partamos de ello. Cuando llegan los inmigrantes a la comunidad química, llegan con una cultura que va en función del modo de producción. ¿Cuál es la cultura? Yo la reduzco y quizás es un poco simple, pero es mejor explicarla así. La cultura del occidente, o sea, esta cultura de nosotros, nuestra cultura se sintetiza en el fetichismo de la mercancía. Esa es una categoría que debemos entender. El fetichismo de la mercancía. ¿Qué representa o para qué trabaja el hombre en este sistema? Porque necesita mercancía. Y el mismo dinero es mercancía. Y a veces nos hemos dado cuenta que endiosamos al dinero. Pero la cuestión bastante anecdótica es lo que pasa con los horas. A los horas no les interesaba el dinero, ¿no? Ellos podrían trabajar 8, 9, 10 horas y ellos sentían que el trabajo los hacía a ellos. Se sentían felices trabajando, no importa cuánto les paguen. Pero ¿cuál era la ideología o la postura de los inmigrantes? Ah, mira, ese trabaja 8, 10 horas, que ya es un tonto, es un opa, ¿no? Entonces en eso se ríen todavía, ¿no? ¿Cómo es posible que estén felices trabajando y no ganen nada, ¿no? Entonces, lo que Vallejo hace con los horas es simbolizar la comunidad primitiva, el modo de producción comunista y quizás el modo de producción de las comunidades que hoy existen, que se rigen en relaciones sociales de solidaridad, no de relaciones sociales de subordinación, donde existe uno que manda y el otro que obedece. Todas trabajan en colectividad. ¿Y cuál es la característica, apuntemos, de las comunidades campesinas? La colectividad. Entonces, Vallejo va aquí a hacer una distinción entre el mundo occidental y el mundo de aquí. Entonces, más o menos ahí... Sí, es interesante porque los Soras, resulta incluso ahí cuenta, ¿no? Vallejo como un Sora mira muy atento cómo trabajan los herreros o los mecánicos y le llama la atención, ¿no? Y el herrero le pregunta, oye, ¿no quieres trabajar con nosotros? Y él dice, ya, ¿no? Empieza a trabajar y, bueno, trabaja un día, 2 días, 5 días y resulta que se cansa del trabajo y se va, ¿no? Sin decirle nada. Y, bueno, se sorprende y dice, ¿por qué te vas? ¿No? Te vamos a pagar, sigue trabajando. No, ya me voy, me he cansado, ¿no? Entonces, representa así, de repente, y bueno, la gente en vez de comprender o tratar de entender eso, pues, los que vienen de la cultura occidental, en vez de comprender eso, lo insultan, lo dicen tonto, bruto, ¿no? No sirven para nada. En fin, porque hay una falta de comprensión hacia eso, ¿no? Una falta de entendimiento. Y ahora, respecto al punto, el pensamiento que rige en el Perú es siempre el desdén a lo serrano. Y en esa época más todavía. Más todavía. El costeño, hasta el negro, ¿no? Que llega inmigrante, prefería hacer cualquier cosa, hasta negro era mejor, pero serrano no. Entonces, bajo esa lógica, los que llegan no buscan comprender a los de la sierra, a ellos solo les interesa una cuestión concreta, la extracción del mineral, ¿no? Entonces no les interesa ellos comprender, si es posible los pueden engañar y hacerlos trabajar, pero lo que importa es la extracción del mineral. Entonces ahí haciendo un poquito o relacionando un poco el pensamiento de la costa con el pensamiento de la sierra y el desdén por los serranos. Incluso hasta ahora nos avergüenza, quizás algunos que digan, ¡ay, serrano! Entonces, es también muy importante. Bien, Eduardo, sigamos, por favor. Sí, yo creo que, ¿no? Como estaba diciendo, incluso Vallejo lo dice, que cuando el dinero llega, cuando la empresa llega a ese pueblo, todo empieza a ser más rápido, todo empieza a cambiar, más veloz, empieza a llegar y todo se produce más rápido, ¿no? Y esa es una metáfora de la realidad, ¿no? Lo que engloba esta primera parte, este primer bloque acerca de las horas en la novela es esto, la rapidez, el avance de la producción mediante el dinero. Porque de la nada empiezan a llegar los pobladores, empiezan a hacer sus casas, empiezan a desterrar un poco más allá de las horas. Incluso llega este hombre que es José Marino. Sí, justamente yo voy a hablar acerca de los marinos. ¿Qué representan estos dos marinos, ¿no? O los marinos, en realidad, ¿no? Sí, son hermanos. José Marino es
no es una persona adinerada, y tampoco es una No persona es. pobre. Entonces estaríamos hablando de una persona de clase media. Y como siempre dicen, no, está la frase, ¿no? Que el de clase media no quisiera ser el de clase baja, sino el de clase alta, ¿no? O cuando llega el peligro, él no representa a ninguno de los dos. Él piensa como de clase alta. Claro, ya, ¿no? Y eso es lo que hace, bueno. No defiende al Sora que le están quitando, sino él es el que le quita para ganar más terreno. Y tratar de ascender de repente, ¿no? Ajá. Socialmente. Porque el personaje principal de toda la novela no es el hombre que tiene dinero, no son los norteamericanos, sino el personaje central de toda la novela es José Marino. Sí. Es interesante eso, ¿no? José Marino justamente va a llegar a Quilirca, a la mina, y se va a asociar con tres personas, ¿no? En tres personas para organizar un bazar en el que van a vender, y justamente lo que decías tú, se aprovechan de la inocencia, digamos, o de esta comunidad primitiva que encuentran, ¿no? Ellos incluso cambian, en fin, no quieren recibir dinero, se dan comida, dan carneros, incluso, pero no cobran absolutamente nada, ¿no? Entonces están en esa situación y estaremos pasando ya a las siguientes acciones, ¿no? Por ejemplo, aparece también Leonidas Benítez, que es uno de los socios de José Marino, y Leonidas Benítez tiene ciertas características interesantes, ¿no? Leonidas Benítez es, digamos... un ingeniero, ¿no? Estudiante de ingeniería. Estudiante de ingeniería. Es un poco cobarde, pero, digamos, es un estudiante, ¿de acuerdo? Está en proceso de ser intelectual, ¿no? Digamos que es el que probablemente dentro de la novela tenga los mejores argumentos, pero no tiene la fuerza suficiente como para imponer esos argumentos, y también de repente es el personaje que representa de algún modo pues al intelectual, ¿no? Tal vez de esa época que piensa de forma marxista, pero no lo dice abiertamente y que se deja apabullar por los demás que gritan sus argumentos, ¿no? Claro. Sin mucho sentido, no sé qué. Ahí Luis, haciendo un punto de aclaración. Benítez, no es que no es que le falta fuerza, sino es que le falta asumir una posición de clase. Ok, ¿no? convicción. Le falta asumir para quién voy a ser intelectual, ¿no? Él todavía está en esa duda y se define o actúa mediante su duda en función de lo que vive todavía la mina, porque la mina le ofrecía trabajo y no es hasta que lo despiden que se empieza a definirse, claro. Porque ya chocaron con él. En cambio, si lo hubiesen seguido manteniendo, sí. Quizás habría seguido el mismo pensamiento. Eso es bastante bueno. Sigamos ahora con el análisis o las... continuamos con... Sí, a ver, vamos a detenernos un rato para mandar algunos saludos a nuestra gran amiga Flor Isaura Pelayo y también a Jenny Benítez Herrera. Un saludo muy especial para los que nos están siguiendo en esta transmisión. Y por supuesto, antes de que nos olvidemos, a David Núñez Orihuela, que siempre nos ve, un saludo muy especial a él, que hoy día justamente está de cumpleaños. Un abrazo enorme a este gran colega y a este gran amigo, David Núñez. Algún día también nos volveremos a encontrar en la universidad o en algún sitio para charlar un poco acerca de esta labor que nos enlaza, ¿no? Que es la docencia. Bien, también, por supuesto, este tipo de actividades culturales que nos enlaza con más amigos todavía, ¿no? Como Diego, por ejemplo. Bien, hablemos ahora de Graciela, que es un personaje que aparece también en el primer capítulo y que lamentablemente va a tener un final bastante trágico, ¿no? De repente, de las escenas más fuertes o más brutales que nos presenta Vallejo dentro de esta primera parte, que es Graciela siendo asesinada, ¿no? No sé qué podría representar esto, porque Graciela es lo describen como una persona de la sierra, ¿no? Una persona andina, muy hermosa, por supuesto, pero que llega como amante de uno de los trabajadores de la mina. Son tres hermanas, ¿no? Que llegan y que se dedican a este trabajo de acompañamiento, ¿no? A los ingenieros,
pero que finalmente son abusadas y brutalmente, ¿no? Bien. Si es acompañamiento, podemos decir de que se expresa la prostitución, quizás. Ujú. Y se expresa la prostitución como, no como lo que piensa hoy en día la población conservadora de que, mira, ¿no? Lo hacen quizás porque les gusta ni nada, sino porque la prostitución quizás se ejerce por necesidad en esa época, ¿no? Y quizás se ejerce por necesidad en la actualidad. Y tiene un punto de quiebre, quizás las pocas oportunidades que se les da a la mujer para poder, digamos, conseguir un trabajo. Y el pensamiento que predomina hasta hoy en día, que la mujer, digamos, es el sexo débil y solo sirve para acompañar a la casa o para que sea una querida, como lo expresa Vallejo. Entonces, eso es Graciela. Graciela es la mujer que no tiene oportunidades, que ha tenido una vida miserable porque salen de su otro pueblo y llegan ahí, ¿no? Y ha tenido una vida miserable. Entonces, ¿qué le queda? Pues ser acompañante de un individuo como José Marino, ¿no? Que es el representante o el típico peruano que se aprovecha de las oportunidades que tiene y que siempre tiene el pensamiento de arribismo, ¿no? Voy a arribar en la medida en cuanto pueda, en las oportunidades que se me aparecen. Sí, José Marino es un tremendo desgraciado, ¿no? En realidad, José Marino incluso lo podemos encontrar hoy día en la calle real, no estás caminando, de repente te encuentras con un José Marino, porque de verdad, o sea, es un arribista absoluto, no le interesa nada, incluso justamente por congraciarse con uno de sus amigos, ¿no? Es que ofrece a su querida a sus amigos, solamente con el fin de congraciarse con ellos. Es demasiado brutal, ¿no? Y creo que Vallejo lo representa bastante bien, ¿no? Y está bien ahí, José Marino. Bueno, también aparecen los gringos, Take y Waze. Bueno, creo que queda un poco claro a quiénes representan estos, ¿no? Eduardo, no sé si podríamos empezar contigo. ¿Todavía hablando de Graciela? No, de los gringos, ya. Creo que los de Graciela queda... Yo tenía algo a ver. Con Graciela, ¿no? La escena que más me llamó la atención al final de este primer capítulo es cuando apagan todas las luces y entre ellos están todos reunidos y se empiezan a prácticamente a repartir para abusar de Graciela, ¿no? Y se me dio la curiosidad de que Graciela en sí podría representar metafóricamente, porque toda la novela es una metáfora poblada de Quilca, ¿no? Porque todos empiezan a pelearse, y el que ya tiene la potestad de ella es José Marín, es el que ya tiene a Graciela y es el que quiere dársela a todos, ¿no? Y empiezan a quitársela entre todos y terminan matando, destruyendo este pequeño pueblo. Claro. A propósito, al indio no se le ve como un hombre, se le ve como un objeto. Sí. También, ¿no? Y el pensamiento que predomina en los dominantes es un pensamiento pragmático, utilitarista. Genial, ¿no? Pues, prácticamente estoy en una sesión, aquí estoy recibiendo cátedra de estos dos muchachos, así que por mí genial, ¿no? Porque, bueno, con tal de que salga bien el programa, genial. Bien, Eduardo, y sigamos entonces con Take y Waze. Son personajes que casi no aparecen mucho, ¿no? Son destellos, pero están presentes. Sí, están presentes. Pero representa, lógicamente, lo extranjero. El capital extranjero. Claro, ¿no? Lo sintetizan esos dos individuos. Esos dos individuos son los que vienen a explotar los minerales que tiene el país o las riquezas que tiene el país y que se lo llevan. Y que para explotar necesitan nexos. ¿Y quiénes son los nexos? Los propios peruanos. Y quizás esto podemos decirle como hoy en día se conoce a la burguesía testaferra, quizás, ¿no? Los que hacen favores, ¿no? Para poder, digamos, obtener un pedazo de tierra, porque José Marino se apropia de varios terrenos, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, esto representa a la burguesía testaferra. Y ahora, para poner precisión, la sociedad misma, ¿no? O sea, Quivilca mismo, como lo veníamos comentando hace un momento, es la expresión del Perú en chiquitito, o en pequeño. Claro. Justamente en esas temporadas en Estados Unidos
aparece este escritor llamado William Faulkner, ¿no? Que empieza a crear su universo, empieza a crear un pueblo, y se tenía presente que si contabas la historia de tu pueblo, tenías que universalizarlo, y eso es lo que hace Vallejo increíblemente. O sea, también se antecede mucho a crear técnica, ¿no? Lo que hace un Gabriel García Márquez, un Vargas Llosa, un pequeño pueblo, y mete todos los temas necesarios. Y eso es lo que hace con Quivilca, Vallejo. Claro, Quivilca es un Perú condensado, ¿no? Condensado. Porque cada uno de los representantes... Todas las razas. Sí, está el indio, el costeño, el gringo. y no solamente eso, también la burguesía, la clase media, ¿no? Están las clases sociales. Las clases sociales. Y también está el capital extranjero que viene, ¿no? Y que es, de cierta manera se aprovecha. Incluso hay un cierto tipo de competencia, o mejor dicho, José Marino no quiere quedar mal ni con los gringos, pero tampoco quiere quedar mal con el subprefecto, ¿no? Entonces, como que esta necesidad de servilismo, ¿no? Como sí. de servir, ¿no? Tanto a estos dos, a uno y al otro, para mantener su posición, ¿no? Para no tener que ser de la clase baja, porque el temor es... O también para subir de posición, ¿no? Y se da un caso en esa ascensión de posición de clase, ¿no? Cuando los invitan por primera vez a una reunión, ¿no? En una reunión de personajes distinguidos de la comunidad. Entonces, sorprendidos, oye, qué raro que nos hayan invitado, ¿no? Nosotros apenas hemos llegado y su vida pasada se sintetizaba en que eran cargadores, ¿no? En el muelle moviendo, pero, ¿no? De dónde eran. Entonces, y llegaban a otra comunidad y llegaban ya a formar parte de la clase élite, ¿no? Algo así podemos entenderlo. Claro, se da, ¿no? Es que en realidad es muy presente. Cuando haces una obra así como Tustén, ¿no? Cuando llevas una obra como Tustén, ¿no? Pues, y lo representa tan bien, lo condensa tan bien, queda marcado para toda la vida, ¿no? Prácticamente el gen peruano está representado ahí y se ha mantenido a lo largo de repente de los años, ¿no? Y hoy en día, aunque tal vez de formas distintas, ese conflicto entre las mineras y las comunidades se sigue dando, ¿no? Tenemos casos como el de Conga, el Claro. de Bagua. El de Bagua fue mucho más notorio respecto a eso, cuando el señor Alan García se para y dice, esos no son individuos, son de segunda clase, De tercera clase. O sea, no los considera como ciudadanos, los considera como cualquier cosa y todavía critica su cultura y dice, ¿cómo es posible que estén alabando a los cerros, a los árboles? En pleno siglo XXI eso ya no importa, lo que importa es la extracción y el capital. Nos damos cuenta de ello. Claro, eso es totalmente cierto, ¿eh? No había caído en esa situación dentro de lo que yo estaba pensando, ¿no? Pero es genial. De verdad, Vallejo es un narrador estupendo, ¿no? No podemos criticarle mucho, de repente de su panfletismo, pero en realidad es lo que piensa él, pues, ¿no? Y está bien que lo haga, y qué mejor en una novela que es más asequible al público. Para mí, la novela incluso tiene bastante fin didáctico, ¿no? Tiene un fin didáctico. Sigamos con este análisis. El segundo capítulo trata acerca del viaje a Colca, ¿no? Que es de repente una comunidad, de repente, más representativa de los Andes, ¿no? No es ya un Quivilca donde encuentras una comunidad primitiva, pero en Colca sí encuentras rasgos bastante andinos, de repente una representación más cercana de la realidad que hace Vallejo, ¿no? Y ahí aparece un Servando Huanca. Ok, vamos a leer entonces comentarios y vamos a saludar, vamos a pedir por favor a Diego que nos ayude con los saludos, por favor. A ver, un saludo para nuestro amigo Wilmer Mendoza Chavesta, ¿no? Que nos está viendo en estos momentos y esperemos que sea de su gusto. Otro saludo para Jefferson Gómez García, muy gustoso de que nos esté viendo. Pregunta Jefferson Gómez, ¿cuál sería el valor estético del tungsteno, al margen de los tópicos de la realidad peruana que representaba? ¿Cuál sería el valor estético, Eduardo? Exactamente, Vallejo tiene un cuento que se llama Más allá de la vida y de la muerte, ¿no? Ya. Que lo cuenta también enlazándose con
con su perspectiva de Santiago de Chuco. Es un viaje básicamente, y tenemos este cuento que está muy adornado, ¿no? Que tiene muchas frases y parece un poema en sí, un poema grande pero bien narrado, cosa que no pasa en el Tungsteno. El Tungsteno es una prosa normal, sencilla, pero sí tiene mucha ideología. Entonces, Vallejo aquí no pensó mucho en la estética. No le da nada de importancia casi, Sí, ¿no? por eso dicen que incluso el Tungsteno es una novela, es un panfleto es una novela de denuncia, ¿no? Y entonces creo que no tiene tanto un valor estético, pero sí tiene mucho valor ideológico, mucho valor político. Entonces, no sé qué piensas, Luis. A ver, pero aquí habría que repasar algo de teoría también, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué es el efecto estético? O sea, es algo del que nosotros hablamos a veces sin darnos cuenta o sin explicar muy bien qué es el efecto estético, ¿no? Yo escuché una explicación del maestro Jorge Nyangali acerca de esto, y es que el efecto estético es causado por el hecho de que tú te sientas o te sumerjas en el personaje, te identifiques con el personaje y terminas sufriendo lo que sufre el personaje. Entonces, en este sentido, tal vez, ¿no? Tal vez Vallejo intenta hacer de que tú te identifiques con la necesidad de hacer o llevar adelante esta revolución, ¿no? Que él plantea o define dentro de su novela. De repente por ahí podríamos encontrar de repente la estética o el efecto estético que intenta transmitir Vallejo. Aunque como tú lo dices, es bien difícil encontrar estética dentro de la novela. Claro que de repente si tú eres has leído a Marx, has leído a La Madre, te va a gustar, pues, ¿no? Te va a gustar bastante la novela. Y de repente por ahí pasaría, ¿no? Entonces el efecto estético vendría de repente hacia las personas que tienen o que comparten la ideología con César Vallejo, ¿no? De repente los que no comparten, o los que no están muy inmersos o no conocen mucho del marxismo o de este tipo de novelas, pues les va a parecer que estético le venga esto, ¿no? Pero, en fin, a la gente que pensamos así, nos gusta bastante la novela, ¿no? Sí, apuntando ahí. La estética podemos entenderla desde dos puntos de vista, ¿no? A la cuestión de la belleza. Desde el punto de vista objetivo del objeto o desde el punto de vista subjetivo del sujeto. Ese es el problema de la belleza, ¿no? Que hasta ahora no se resuelve. Porque para ti puede ser bello, pero para mí puede ser la peor cosa del mundo, ¿no? Pero comparto lo que dice Luis, que para los que compartimos quizás, o los que estamos de acuerdo en algunos puntos, con Marx, con Lenin, ¿no? Que lo cita aquí, pues es una novela grandiosa, ¿no? Pero en este texto hace una aclaración en el prólogo, nos dice, el texto del Tungsteno no va a ser del todo estético. Lo que aquí Vallejo quiere plasmar es lo que piensa sobre la sociedad peruana. Y dentro de la cuestión del arte o de la estética, tenemos la cuestión del realismo, que también lo trabaja en Rusia Dostoyevsky. Es muy realista, pero es muy valorado también, porque refleja la realidad tal y como es. Y yo creo que ahí está su valor. Quizás no estético, pero está su valor real. Y yo creo, y resalto esto, que la literatura no debe solo preocuparse en la forma. No mucho adorno. Hay que preocuparse en el fondo, en el mensaje que se quiere llevar. Entonces, eso. Claro, hay lectores, pues, ¿no? Hay lectores que dicen, no, ¿sabes qué? La forma es lo más importante, o escritores incluso dicen, la forma es lo más importante. No estoy tan de acuerdo, y tú me conoces, ¿no? O sea, hay muchos que me conocen, no estoy tan de acuerdo con eso, pero obviamente la influencia de los que nos rodean, pues, hace que de repente pensemos un poquito más en la forma. En el caso mío, es así, ¿no? Es así. También me gusta valorar lo estético, pero también si encuentro algo con un contenido súper interesante y súper conmovedor, como digo, las experiencias que yo he tenido, ¿no? Uno lee un texto con todos los textos anteriores que ha leído, ¿no? O sea, eso es así. O sea, si uno solamente ha leído no sé, ¿no? A Becker, de repente a los más estéticos, como de repente Borges, ¿no? Entonces está acostumbrado a ese tipo de lecturas, incluso va a entender ese tipo de lecturas.
Pero alguien que ha leído también, de repente, como en mi caso, ¿no? La Madre, aunque breves, textos de Rusia, pues sí encuentro un gusto tremendo en esta novela, ¿no? Quiero hacer una metáfora ahí. Eh, es lo mismo, digamos, cuando nosotros observamos a una mujer, ¿no? ¿Qué es lo que al fin de cuentas define si queremos estar con ella o no? ¿La superficialidad o lo que tiene ella en el fondo? Algo así. Lo que nos atrae primero es obviamente lo superficial, ¿no? Porque es lo que vemos, Claro. pero al fin de cuentas lo que nos enamora, digamos, de ella no es lo que vemos, sino lo que ella expresa en sí. Ya es lo mismo, ¿no? Puede ser una novela súper hermosa, pero no tiene contenido, como que le falta, digamos, un mensaje. Para mí me parecería un poco aburrida, ¿no? Un poco sosa. Pero si es que es directa al grano, pues entonces yo me quedo enamorada de la novela. A ver, Eduardo, yo te preguntaría, ¿no? ¿Preferirías leer los 7 ensayos de Mariátegui o preferirías leer una novela como El Tungsteno? Para entender de repente al Perú de esa época. Recordemos que estos dos están compartiendo el mismo Perú, ¿no? Como que yo he padecido leyendo un poco los 7 ensayos. En realidad solo he leído el de literatura 2 veces, pero los demás ensayos casi no los he terminado de leer, ¿no? Pero en Tungsteno son 2 veces que lo leo. Entonces yo le doy un cierto valor al hecho de que lo novele, esta forma de pensar, el marxismo, de repente en el Perú, Vallejo, ¿no? Si no lo hubiera hecho él, prácticamente no tendríamos una novela que nos explique esa época del Perú, ¿no? Sí, tiene razón, y en eso está usted, ¿no? En expresar, incluso el conflicto que hay dentro del personaje. A mí lo que más me llamó la atención es el conflicto que tiene el personaje, ¿Leonidas? sí, porque como decíamos al inicio, no sabes si ir o quedarse ahí, ¿no? Si reaccionar o estar pasivo en esa parte. Y es interesante. Más allá de eso, las imágenes que expresa, ¿no? La crudeza que expresa. Sí, Vallejo a veces se pasa de crudo, ¿no? Pero mira que en esa época se solía adornar, ¿no? El modernismo estaba en boga. Escucha que, bueno, Vallejo se sale un poco de esa tendencia y nos muestra de forma sencilla, casi directa, ¿no? Y con imágenes fuertes nos va mostrando o va avanzando a trancos prácticamente en la historia, ¿no? Se detienen algunos detalles, pero sigue avanzando, ¿no? Bueno, entonces ya respondimos a la pregunta. Ayer, que nos ha tomado como 10 minutos. Bien, yo quería contar una anécdota por ahí. Es cuando Leónidas Benítez justamente está enfermo, ¿no? Está enfermo, tiene un sueño bastante extraño con, sí. No sé si con Jesucristo, ¿no? Sí, ok, pero hay una parte en la que está narrando Vallejo cómo este Leónidas Benítez de repente se encuentra con un alma en pena, ¿ya? El alma en pena, y él dice, bueno, no puedo escaparme, es malo escaparse de las almas en pena. Y este alma en pena le dice, por favor, Leónidas Benítez, no sé si puedes, estoy penando. ¿Por qué penas? Estoy penando porque he enterrado 5 centavos en el patio de mi casa, ¿no? Y le dice, oh, por favor, no sé si puedes aumentar hasta 2 centavos, ¿no? O sea, hasta 2 centavos. Y pagues una misa al cura para yo dejar de penar, dice, ¿no? Y entonces Leónidas Benítez como que se pone serio, se enoja y dice, he conocido almas, ¿cómo dice? He conocido almas sinvergüenzas, pero tú ya te pasaste, ¿no? Entonces también como que Vallejo le da un toque de humor a esta situación y también un poco fantasea en este hecho de hacerle soñar, unas fiebres tremendas Leónidas Benítez, y empieza a soñar, ¿no? Tiene estos sueños con Jesús en el río, con una cantidad de gente ahí, ¿no? No sé si tienes alguna otra parte que te haya gustado o que quisieras citar, Diego, de la novela, sí. El papel o el simbolismo que les da a diferentes individuos, ya sea como el cura,
O como expresa para quién trabaja, digamos, los gendarmes, o sea, la policía. La ¿no? policía, ese es un detalle importante que nos va a pasar, ¿no? Y desde el inicio nos da a entender que la policía no es, pues, el que va a defender a la comunidad, ¿no? Sino la policía es los que van a defender a los que le dan de comer, ¿no? Y hay quizás muchas imágenes que transitan quizás por las redes sociales, donde se ve al policía ahí como un perro, ¿no? Y acá pues lo refleja Vallejo y dice, ¿sabes qué? El policía es un perro, ¿no? Está con quien le pagan, ¿no? Y entonces, eso es lo que también debemos reflejar, el papel de la policía para mantener el orden o el status quo, y el papel de la iglesia sirve también para mantener el orden, y que nunca se ha puesto al servicio de los más necesitados. Se ha enriquecido con ese discurso de que los más necesitados y punto, pero nunca se ha puesto al servicio. Es lo mismo que expresa aquí. Eso también es una parte interesante. Recuerdo que son los gendarmes son los que reprimen el reclamo o la subversión de los de Colca, ¿no? Porque los de Colca intentan quemar porque habían golpeado a unos chicos que habían sido reclutados justamente para servir en la policía, ¿no? En la gendarmería. Y uno de ellos fallece lamentablemente y la gente se rebela, pero son los gendarmes son los que vuelven o intentan poner orden y con la única forma que saben hacerla, pues no es usando la fuerza, la violencia. Y lo curioso es que las autoridades felicitan este accionar, ¿no? Dicen, está muy bien que hayan devuelto el orden de esa forma. No, solo estoy cumpliendo con mi deber, dicen, ¿no? O sea, es toda una situación real, pues, ¿no? Está retratando o está simbolizando, o sea, en un pequeño espacio literario lo está simbolizando Vallejo. Claro, Luis, y ahí hay que aclarar, ¿no? lo que entiende el sector dominante por orden. Para ellos orden o la forma pacífica es, o la libertad, para ellos es pues la libertad de explotar a los criminales. Los que me tienen. Ajá. En cambio, el desorden y la búsqueda por el orden de los indígenas, de los indios, para ellos es desorden. Entonces, más o menos ahí la lógica. Hay que entender, para ellos una cosa es orden. Por eso dicen, han devuelto el orden social, dicen, ¿no? Paz, todavía. La paz, ¿no? La paz, ¿no? Pero la comunidad vive miserablemente, ¿no? Entonces, ¿de qué orden hablamos? El orden lo entiende respecto a una clase social. Para mí el orden es, pues, que se sigue explotando. Pero ya cuando hay un individuo que empieza a prender candela, o el candelero, como quien dice, o el rebelde, como quien dice, ya comienza el desorden. Entonces, para la comunidad, otra cosa es orden, y para el dominante, otra cosa es orden. Y otra cosa es libertad. Y otra cosa es paz también. Y otra cosa es paz también. Pues, Eduardo, ¿qué podrías comentar al respecto? Bueno, a mí la parte que más me ha gustado, la parte que más me ha gustado sería el inicio también, aparte del sueño, la parte en la que hay una señora, la que también resulta que se encuentra con un Sora, le dice, señor Sora, empieza a decirle, no, es medio tonto, pero el Sora no es un favor ahí. Y él le dice, no, pero se tiene que cobrar, ¿no? Y le da un par de monedas, y lo piensa bien y dice, no, yo también necesito monedas, y le quita uno, ¿no? Después le pago, después piensa mejor, y le quita uno más, y dice, no, Y le quita todo. Y el Sora, tranquilo, ¿no? Es que el Sora no le da mucha importancia al dinero. No le da. Y ahí en la comunidad, ¿qué puedes comprar con dinero? Si todo funciona en relación del trueque. El dinero se va a oxidar en mi bolsillo, entonces, ¿de qué me sirve el dinero? Bueno, justamente en la primera parte también uno de los Soras se lleva la puerta de madera de una de sus oficinas y lo pone en su cabaña, ¿no? Y sin pedir permiso a nadie, ¿no? O sea, simplemente porque le gusta. En realidad no está pintando una comunidad primitiva. Es que ahí no hay propiedad privada. Para el Sora la propiedad privada no existe. Por eso el Sora puede ir, coger lo que él quiere y no pasó nada. Y también pueden venir otros y llevarse cosas. Y no pasó nada. No pasa nada, ¿no? Prima la propiedad colectiva. Ahí. Interesante. Bien, en la tercera parte ya, en la tercera parte es el capítulo más corto, de repente Vallejo, la huelga, la revolución. Se produce un diálogo entre tres personas. Uno de ellos es el apuntador, que es el supuesto novio de esta Graciela, que es asesinada.
y Leónidas Benítez y Servando Huanca. Servando Huanca es el más rebelde de todos los personajes, es el que está harto de los abusos de la minería, es el que se pone sin ningún interés de parte de los Zoras, y el que tiene fidelidad o no a la huelga es de Leónidas Benítez, ¿no? Y entonces lo convencen ahí para llegar a ser la tercera fuerza, ¿no? En este punto vamos a encontrar la disputa ideológica entre lo que representaba Víctor Raúl Aya de la Torre, que es la postura de Leónidas Benítez. ¿Por qué digo? Porque para Leónidas Benítez el obrero y el campesino no pueden gobernar. ¿Por qué? Porque les falta conocimiento. Para Leónidas Benítez es la clase media la que debe hacerse el gobierno y tirarse abajo a los explotadores. Pero al fin de cuentas lo que va a generar esto es un círculo vicioso, porque los de clase media van a terminar como los de clase alta y van a seguir explotando a los de clase baja. Esto es el pensamiento del APRA. Y lo que hace Vallejo aquí es reflejar la disputa que tenía José Carlos Mariátegui, que representa el Herrero, o sea, representa Servando Huanca, con Leónidas Benítez, que representa a Víctor Raúl Aya de la Torre, el pensamiento del APRA. Es muy interesante porque la pregunta en este capítulo, la pregunta que se hacen es ¿quién debe gobernar? Servando Huanca dice, tiene que gobernar el obrero. El obrero y el campesino. Y dice, la clase intelectual puede gobernar, pero tiene que estar al servicio del obrero. Exactamente. Sí, y mientras que Leónidas Benítez dice, pero ¿cómo va a gobernar el obrero, ¿no? El campesino? ¿Qué sabiendo? Ellos no son intelectuales. Los que tienen que gobernar son los intelectuales, dice Leónidas Benítez. Entonces la disputa ideológica es fuerte aquí, la discusión, a pesar de estar, mira, están encerrados en un cuarto oscuro, los tres planificando la huelga. Finalmente triunfa la idea o el argumento de Servando Huanca. Benítez se rinde después de un largo debate, ¿no? Sí, y en ese punto, Servando Huanca, ¿no? Ajá. Se burla de la Revolución Rusa, Sí. o de la Revolución Rusa dirigida por Kerensky. No, porque Leónidas Benítez le dice, yo he leído que en Rusia han depuesto al zar, ¿no? Se han traído abajo al zar y que ahora Kerensky va a hacer la revolución y todas esas cosas. Entonces, Huanca le va a decir, ¿qué revolución? Empieza a burlarse, ¿no? ¿Qué revolución? Si es la misma cosa, han cambiado mojo por baba, en otros términos. Han cambiado uno por otro y al fin y al cabo la explotación se va a seguir dando. Ahí no está gobernando el obrero campesino, ahí está gobernando la clase media, va a decir. Y pues, y ahí va a mencionar también a Lenin, ¿no? Solo con Lenin va a llegar la verdadera revolución para el obrero campesino. Kerensky no pasa nada, va a decir. Y Kerensky es lo que es en el Perú Víctor Raúl Aya de la Torre y lo que representa en China el Partido Comunista Nacional dirigido por Kuomintang, el que preside el partido, ¿no? Un poco más político, ¿no? Pero, sí, la última parte es, sí, el desenlace es político total, ¿no? O sea, Vallejo aquí lo que nos hace ver es que la única solución es la revolución y el gobierno del obrero, porque la única forma de acabar, dice, con esta explotación, con estos abusos, es que el obrero llegue al poder, ¿no? Que el obrero se gobierne. Lo que propone Leónidas Benítez resultaría pues en un problema que todavía de repente no se ha solucionado, ¿no? ¿Cuál es el verdadero papel del intelectual en la política? O sea, ¿es necesario ser intelectual para llegar al poder? Bueno, eso lo vamos a responder después de dar los saludos, ¿ya? A ver, ¿damos algunos saludos, por favor? ¿Hay preguntas también? Parece que hay, nos van a chancar, Bueno, felizmente estamos al lado de Diego, a quien le tengo una gran admiración, olvidé decir eso al principio, en un momento de presentación, ¿no? Admiro bastante a Diego desde la primera vez que lo escuché hablar en la universidad. Espero que nos acompañe en una próxima oportunidad también, ¿no? A ver, desde Roy Yanarico Quispe, un saludo especial para él, gracias por acompañarnos, gracias por darle like, por estar viendo esta transmisión. Si no fuera por ustedes, este programa no tendría sentido de salir, ¿no? Anil Silva, saludos también a Johnny Jauquino, Jefferson Gómez García, que
comentar. Volvió a comentar y pregunta, diferencia al Vallejo narrador y al Vallejo poeta. Ok, eso es es una interesante diferenciación, ¿no? ¿Cómo es poeta y cómo es como narrador? Eso estaremos comentando después. Porque si Vallejo tuvo gran preocupación por la forma de su poesía de vanguardia, ya no lo tuvo en el tungsteno. Interesante, ¿no? Interesante. Vamos a ver. Yo tengo una respuesta para eso que seguramente lo estaremos compartiendo. Algunos saludos más. Le han dado like a la transmisión. Romero Fernández Natalia, un saludo muy especial. La chica estudia sociales, si no me equivoco, un saludo muy especial para ella. Gabriela Singel, un saludo especial para ella y a todas las personas de Agua que nos están viendo. Junior Mendoza, también. Medali Ángela Limachi y Juan Inga Armas, por supuesto, con mucho cariño. Un saludo para él. Bien, Diego, vamos a centrarnos ya en esta parte. El papel del intelectual, por supuesto, la pregunta, me gustaría responder. ¿Sí? ¿Respondemos ya? Acabando eso, ok. ¿Cuál es el papel del intelectual? ¿El intelectual debe gobernarnos o es que el obrero debe gobernar? Pero el obrero, ¿cómo se prepara? ¿Cómo logra, si apenas tiene tiempo, ¿no? Para leer, no sé, ¿cuál es el papel del intelectual? A ver, Diego, ¿qué opinión al respecto? El papel del intelectual, creo yo, debe funcionar en función a su clase social. Nosotros, universitarios, ya egresados como ustedes, se forman como futuros intelectuales. Al menos esa es la lógica o esa es la aspiración, aunque generalmente terminamos trabajando como obreros, ¿no? Pero bueno, en la universidad yo no creo que exista un estudiante que sea pues de la clase alta, ¿no? Al menos en el centro. Al menos en el centro, ¿no? Pero lo que sí hay mucha alienación respecto a su clase social. O sea, esos individuos son de clase media baja, ¿no? O clase media media, quizás, porque sus padres pueden ganar, digamos, 3.000, 4.000, 5.000, ¿no? Pero al fin y al cabo, por más de que ganen 10.000, siguen trabajando como subordinados, o sea que no son dueños del capital. Entonces, ellos al fin y al cabo son estudiantes de clase media y clase baja. Se van a formar como intelectuales, pero el problema es que estos intelectuales se forman pensando no en cambiar la sociedad, sino en mantenerla y reforzarla. ¿Cuál es el papel del intelectual? Debe de ser en función de la clase social. Nosotros somos clase social baja, ¿cierto? Clase social. A la justa nuestros padres serán pequeña burguesía, tendrán su tiendita, su restaurante, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro papel? Buscar transformar la sociedad. El intelectual debe estar al servicio de la comunidad, del obrero. Porque ¿quién nos hace estudiar? ¿El obrero, sí o no? ¿El campesino, sí o no? ¿Quién nos da de comer? El obrero, el campesino, ¿sí o no? Nuestros padres nos hacen estudiar y generalmente son obreros porque ellos no han tenido la oportunidad de hacerlo. Y si nosotros al fin y al cabo vamos a terminar y vamos a trabajar y vamos para una mina, explotando una comunidad, ¿dónde está nuestro compromiso con la sociedad? Ustedes saben que la universidad se ha formado comunalmente y me da mucha pena ver cómo ingenieros de minas quizás terminan su carrera y se van como una prostituta, ¿no? Disculpando el término, pero a la primera minera que le ofrece un buen trabajo, ¿no? ¿Y dónde está su conciencia social? ¿Estará con la comunidad? No, a la comunidad le miente. Igual los sociólogos, ¿no? Yo hago crítica a mi carrera aquí, ¿no? ¿Dónde se van los sociólogos? A trabajar una minera, ¿no? ¿Y la minera qué hace? ¿Le da lo justo al comunero? No. ¿Le da lo justo a la universidad? No. Entonces ahí están los sociólogos. Donde hay mina, dispuestos a trabajar. Las trabajadoras sociales, donde hay mina, dispuestos a trabajar. Y todos funcionamos en esa lógica, ¿no? Entonces, el papel del intelectual, digo yo, el refuerzo de estar al servicio de la comunidad. En realidad se olvida de dónde se viene, ¿no? Exactamente. Sí, la universidad es un tránsito, claro, no creo que esté prohibido ser ambiciosos o ambicionar algo, ¿no? Pero el hecho de que te olvides de dónde vienes es el problema, pues. Tú te pasas al otro bando, digamos, tu comunidad está enfrentada a una minera. Bueno, tú eres de una comunidad, estudias en la universidad y todos en tu comunidad tienen la esperanza de que tú regreses y hagas algo por tu comunidad, pero ¿qué pasa? Terminas la universidad
y te vas con la minera y más bien ayudas a convencer a la comunidad de que la minera es buena, ¿no? Sí, sí. Y eso en sociología lo hacen los relacionistas comunitarios. Una maestría que se está haciendo y una nueva forma de ejercer la sociología, ser relacionista comunitario. ¿Y qué hace a fin de cuentas? Engañar a la comunidad para que la minera pueda entrar, ¿no? Entonces eso es lo que hacen y eso es lo que ahora está primando, porque ahora me acuerdo que una fecha llegó un relacionista comunitario a un salón. Nos dijo, ¿saben qué? Van a ganar mucho dinero y todo. Y tú sabes que cuando dicen dinero, la miércoles. Quería ser relacionista comunitario, ¿no? Todo el mundo quería ser relacionista comunitario. Y pues yo le digo, pero al fin y al cabo termina siendo mentiroso, ¿no? Engañando a la comunidad para que la minera pues entre, ¿no? Va a tener buenos colegios, va a decir, va a haber buenos hospitales y vas a tener pista. Al fin y al cabo no van a hacer ninguna de las cosas. Lo que interesa es que la comunidad penetre, o que la minera penetre, ¿no? Ajá, eso es lo que hacen. En realidad la novela también se habla de esto, ¿no? O sea, cómo es que los hermanos Marino intentan o se apropian de los terrenos, de las casas de estos individuos, de estos campesinos, ¿no? Papelito, firma, listo, o sea, está legalizado ya. Y podría repetirse esa situación en la actualidad, o sea, de hecho se está repitiendo, ¿no? Mira, ¿cómo vas a desconfiar de mí, no? Yo soy de esta comunidad, firma el papel. Y una vez firmado, ya está hecho, pues, claro. ¿no? Ya. Y eso es lo que hacen. Es increíble, ¿no? Bueno. Y ahí, sin olvidarnos, lo que pasa también en una parte del tungsteno. Estaban llevándose, saben, a los dos al servicio, ¿no? Al servicio militar. Estos individuos no tenían conocimiento de que tenían que hacer servicio militar, ¿no? Okay, entonces Huanca hace, ¿cómo es posible que los juzguen si estos señores ni siquiera saben qué es servicio militar, ni siquiera saben qué es patria, qué es Estado, qué es nación? Dice. Entonces ahí también hacemos la dicotomía entre un Perú oficial, o sea que solo es Lima, ¿no? O las partes más centrales, y un Perú olvidado, que son las comunidades más lejanas del Perú. Y pues ahí está también muy impregnado esa separación. Me hace recordar, por ejemplo, tiene un cuento López Albujar, es el abanderado, no me acuerdo, pero el que tiene la bandera, que está en un contexto de la guerra Perú-Chile, ¿no? Y llega este hombre de la bandera a la comunidad y trata de explicarles a la comunidad que tienen que defender a Perú. Y ellos preguntan, ¿y quién es Perú? ¿Quién es Perú? Y entonces, no, Perú es nuestra patria. Ya, ¿y qué es patria, no? En fin, se da una especie de discusión bastante interesante en este sentido, pues que los delante en realidad no sabían ni qué era Perú, ni de qué forma era su bandera, y qué significaba eso. Finalmente logra su cometido y los arma y los hace bajar con sus botas amarillas a Huánuco para enfrentar a los chilenos, ¿no? Pero fíjense esta relación, están viviendo esta misma época, López Albujar, Vallejo, Mariate y Arguedas, incluso, y de cierta manera lo están representando bastante bien. Incluso en una película actual, no sé si es Pantaleones, ¿cómo termina? ¿Te acuerdas? Que se va este pata a Pú, ¿no? A dictar clases y pone una de sus oraciones, ¿no? Yo amo a mi Perú, como que tratando también de explicar qué es el Perú, ¿no? O sea, hasta hoy en día todavía se puede encontrar de repente este tipo de situación, ¿no? En la que hay un desconocimiento de lo que es el Perú, o dónde está el Perú, porque yo no veo una carretera, no veo una posta, no veo nada. No. ¿Dónde está el Perú? El comunero Las Postas conoce al ingeniero, ¿no? Se sabe el nombre completito del ingeniero, pero no sabe quién es Francisco Bolognesi. Se dan cuenta, ¿no? De eso. Sí, pues es una situación bastante extraña y me gusta mucho esta novela justamente por eso, ¿no? Vamos a responder la pregunta, ¿por qué si Vallejo tuvo gran preocupación por la forma en su poesía? A ver, Trilce, ¿viene después de o antes? ¿Es antes? Sí. Trilce lo publica cuando está acá todavía. Sí, yo tengo una respuesta a eso, ¿no? En realidad Vallejo cambia bastante en el hecho de postular sus ideas en poesía cuando viaja a España. Antes de viajar a España es muy marxista, porque la novela se publica en un contexto en el que él ya conoce Rusia, ha visto
de repente los primeros años de la revolución, ¿no? de Rusia, y se empapa bastante de marxismo, probablemente haya visto la situación en la que, o lo que vendían pues los soviéticos de esa época, ¿no? Y publica finalmente el Tusteno, pero va pasando el tiempo en España y se va dando cuenta y va bajando las revoluciones con respecto a su discurso político, ¿no? Ya cambia un poco su discurso político. Tal vez yo creo, tal vez, ¿no? Tal vez por la situación que ve o vive en España. Porque ya no se preocupa tanto de quién va a ganar, ¿no? Hay que derrotar a Franco, ya no denuncia tanto eso, sino más bien se va preocupando por el futuro de España. ¿Cómo van a quedar estos huérfanos? ¿Qué es lo que va a pasar después? ¿Cómo va a quedar España, la gran España? ¿No? Se preocupa por el futuro de España. En su último libro, que es Aparte de mí, este cáliz, ¿no? Se va preocupando más por esa situación y ya no tanto su preocupación es política o asume un aspecto revolucionario, ¿no? Como sí se ve en el Tusteno. El Tusteno para mí representa el pensamiento de Vallejo, lo que él piensa, las ideas, su ideología, que es absolutamente marxista, ¿no? Bueno, en narrativa es así, pero si uno lee Fabla Salvaje, por ejemplo, se encuentra con una novela más estética, ¿no? No sé, como narrador, Vallejo también no deja de ser bueno, no deja de ser estético. A propósito de ello, lo que hace, a lo que Vallejo tiene como objetivo en el Tusteno es llegar a la gente. Llegar a la gente de la forma mucho más simple, ¿no? Ser didáctico también. Ser didáctico. Pero lo que generalmente se olvidan los artistas es llegar a la gente. Hacen una literatura muy densa, muy hermosa quizás para ellos, pero para gente que no conoce literatura y quiere que le guste la literatura, la termina odiando. Entonces, yo creo que Vallejo hace esto para que el ciudadano de a pie pues, comprenda mucho mejor, ¿no? Y relacionando con el tema de los intelectuales, muchas veces tenemos intelectuales que te grafican muchas cosas, ¿no? Complejas, y nosotros ya pensamos que porque hace eso es el mejor intelectual, pero hay intelectuales que te lo dicen esa misma cosa, pero en cortas palabras, ¿no? Y es lo que hacen los docentes, ¿no? Dicen tremendas cosas, pero en cortas palabras y fácil de entendimiento para los estudiantes. Aquí Vallejo tiene una actitud mucho más pedagógica, de llegar al obrero, de llegar al campesino, de que él pueda entender su situación a partir de este cuento o de esta narrativa, y pues se alimente su conciencia social. Sí, ¿Tú tienes alguna respuesta, exactamente lo que decía Diego, ¿no? Eso de tratar de decirlo y ser más accesible. El lenguaje tiene unas funciones del lenguaje, ¿verdad? Una de ellas es la función poética, ¿no? Y la función poética representa al arte en sí, a la estética, o algo muy arreglado, muy adornado, cosa que tienen los poemas de Vallejo, ¿no? Pero también la función estética o la función poética en sí no representa nada, ¿no? Hablando así como comunicación en un lenguaje. Claro. Si yo vengo y me paro delante de una persona común y corriente y le digo un poema, esa persona no tiene una reacción inmediata, ¿no? Entonces, esa es la reacción que sí tienen los poemas de Vallejo, ¿no? Que son hermosos, pero que al final, recién cuando los profundizas a un extremo, recién tienen un sentido mejor. Claro, lo comprendes. Pero en cambio, en la narrativa ya es comunicación directa, ¿no? En su narrativa. Aparte de eso, el Tusteno lo escribió aproximadamente 3 meses, dice Vallejo. O sea, fue una novela rápida, veloz, y que la publicó también igualmente veloz, ¿no? Hay algo curioso también, ¿no? La poética de Vallejo es muy hermosa y parece que cada oración esté bien pensada, ¿no? En la forma. Trabaja bastante sus poemas, ¿no? Y lo que todos los que estudian a Vallejo dicen que en realidad es algo normal para Vallejo, que Vallejo hablaba así, ¿no? Que es algo curioso. También, ¿no? Y cómo rescatamos esto, ¿no? ¿Cómo aseguramos que Vallejo hablaba de esta manera, ¿no? Hay una anécdota de Ciro Alegría, que también fue estudiante de Vallejo en primaria, y también hay otra anécdota, ¿no? Dice que
Vallejo era su profesor de primaria y les dejó hacer que inventaran historias, que su tarea era hacer cuentos, ¿no? Y Ciro Alegría le presentó un cuento teniendo 7 años y Vallejo lo leyó y le dijo, muy bien, muy bien, muy bien, tú sí tienes talento. Bueno, centrándonos en esta anécdota, Ciro Alegría quería hacer una novela sobre Santiago de Chuco, ¿no? El pueblo de Vallejo. Y se fue a Santiago de Chuco. Sí, claro. Y se paró En el parque y se acercó a un hombre y le preguntó que a dónde se iba. Y este hombre le habló en rima. Le dijo acerca del clima, acerca de dónde iba, pero le habló en rima. Que es una forma curiosa y Ciro Alegría regresó a su casa normal y les dijo, ¿no? Yo pensaba hacer una novela acerca de Santiago de Chuco, pero nadie me va a creer porque las personas hablan así, ¿no? Así como los poemas de Vallejo. Entonces, eso de que Vallejo tiene mucha, piensa mucho en la forma, quizás no sea cierto, ¿no? Quizás Vallejo habla así. Tal vez, ¿no? Eso, ¿cómo podríamos asegurarlo? ¿No? El hecho es de que Vallejo sí corregía sus poemas. Exactamente, Vallejo los corregía para hacerlos más entendibles, ¿no? Ok. Porque hay una metáfora, porque Clemente Palma exactamente se reía de su poesía porque decía, no, esta poesía es muy simple, porque hay una parte en la que dice, como el pan que se nos quema en la puerta del horno. Ajá. Él decía que la poesía era otra cosa, no era algo simple, ¿no? Y por eso exactamente también lo rescatan los oracerianos en el 70, porque Vallejo era más urbano, más coloquial, y los oracerianos rescatan mucho a Vallejo, ¿no? Los oracerianos dicen que toda la poesía anterior a Vallejo está destruida, ¿no? Que con Vallejo recién se empieza a revolucionar la poesía en el Perú. En realidad, para hablar de Vallejo es bastante, ¿no? Podríamos teorizar un poco de lo que vivió, de lo que fue Vallejo, y finalmente, incluso cómo murió y todo, ¿no? Su poesía lo supera ampliamente, en fin, lo que pasó después con esto de la herencia del poema, porque él no lo quiso dejar a ninguna universidad, ningún estudioso, ¿no? Lo dejó en un hospital o sea, sí, o sea, deja como herencia sus poemas a algunos. ¿Qué va a hacer el hospital con los poemas de También vamos a agradecer a Georgette, ¿no? Su esposa, que es la que carga. Según dicen que Georgette descendió al sótano y encontró los manuscritos de Vallejo, ¿no? Ella fue la que llevó a publicar Paco Yunque. Paco Yunque. Sin Georgette no hubiera existido Paco Yunque. Bien, creo que ya nos estamos sobreextendiendo. No sé si habrá quedado contento con nuestra respuesta nuestro amigo Jefferson Gómez, que es un amante de la estética, ¿no? Sí. A él le gusta más lo estético. Claro, una novela bastante rápida, bastante corta, escrita de repente al vuelo. El hecho, yo quería preguntarte, Eduardo, si Vallejo escribía sus poemas como hablaba Vallejo, ¿por qué no escribe como hablaba su novela, como hablaba Vallejo? Y si le resultaba tan fácil escribir poemas como hablaba, ¿por qué lo hace tan rápido su novela? Bueno, son cuestiones de repente que ya nos van a llevar demasiado tiempo, pero de todos modos ha sido una gran noche, de verdad, estoy muy contento. Y espero de verdad, Diego, que nos acompañes en alguna otra oportunidad. Te estaremos invitando para analizar de repente cuentos más cortos, ¿no? Porque la novela ha sido... Sí, nos ha salido, claro, una segunda parte. Muchísimas gracias, Diego. No sé qué tienes que decirles a nuestros oyentes, que una reflexión final, ¿no? Breve. Una reflexión final en función del texto. ¿Ya? Después de que terminan los tres de acuerdo, después de que termina Servando y el apuntador, Vallejo termina con esta frase: el viento soplaba afuera anunciando tempestad, ¿no? O sea, nos deja aquí, es poema, nos deja aquí ya, es un verso, ¿no? Nos deja diciendo, toda la historia es sencilla y resulta que lo último es un verso, pero es que creo que toda la novela no es descriptiva, es acción. Entonces, nunca descansas algo así. Pero en la última parte describe. Sí, dice:
se viene la tempestad. Entonces, señores, los que están escuchando, la tempestad la vamos a hacer nosotros. En la medida que comprendamos la sociedad y busquemos transformarla. Muchas gracias. Gracias, Diego. Eduardo. Gracias a los sobrevivientes. Estuvimos hablando ahora y 15 minutos más o menos. Gracias. ¿Hay saludos? Últimos saludos.